Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan todo bien? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, Ok, doctora. ok, gracias. Entonces vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a hablar de patología quística, fundamentalmente quistes y lo que se refiere a abscesos hepáticos también. Entonces voy a iniciar compartiendo pantalla. Si tienen cuando tengan alguna pregunta, alzan la mano y yo termino la idea y conversamos un poco al respecto, ¿sí? Muy bien, ¿se ve el PowerPoint? Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, habíamos conversado el día de ayer sobre algunas enfermedades de tipo neoplásico, maligna, el hepatocarcinoma y benignas, lo que refiere a la hiperplasia nodular focal y a lo que se refiere a adenoma hepático. Hoy hablamos de patología benigna, patología quística, infecciosa y parasitaria del hígado. Y primero vamos a hablar de lo que viene a ser el quiste hidatídico hepático, que es una enfermedad parasitaria. Entonces, en primer lugar, recordemos el ciclo del Echinococcus granulosus, que es el que produce el quiste hidatídico en diferentes partes del organismo, fundamentalmente más hígado y pulmón. Y en primer lugar tenemos de que el Echinococcus, el parásito en su forma adulta, va a estar en el intestino del huésped definitivo, que es el perro, ¿no? Y otros canes o similares. Entonces el perro lo que pasa es de que él come alguna víscera o carne infectada por el quiste hidatídico, por el Echinococcus granulosus, y evidentemente lo que va a hacer es, ya teniendo la forma adulta en el intestino, va a eliminar las heces con lo que viene a ser las heces embrionadas con estos quistes hidatídicos, ¿no? Y el huésped intermediario son los herbívoros, que al momento de comer el pasto, contaminado obviamente con estas heces infestadas de estos quistes, pues bueno, se alimentan de eso y son los que van a comenzar la enfermedad mediante quiste hidatídico, ¿no? El perro, al comer estas vísceras de estos animales contaminados, lo que va a hacer es que va a producir el ciclo evolutivo hasta llegar al parásito adulto. ¿Cuál es el papel del humano? ¿No? El humano realmente por problemas, más problemas en relación a salud pública, salubridad, sobre todo más en lugares donde obviamente la salud pública no es muy buena y donde también hay mucho ganado, igualmente vamos a tener un papel en donde se contaminan justamente por una contaminación orofecal, ¿no? Comen algo, no se lavan la mano y evidentemente pues eso está contaminado con estos huevos embrionados en alguna parte de lo que el hombre o obviamente la persona ingiere y desarrolla pues obviamente el quiste hidatídico en cualquier parte del organismo, ¿no? En primer lugar tenemos, este es un mapamundi de las zonas hiperendémicas o poco endémicas del quiste hidatídico y vemos cómo nuestro país con Chile y Argentina y algunas zonas del Uruguay son altamente endémicas, ¿no? Son hiperendémicas en equinococcus granulosos. Y lo comparten también algunos países del África y algunos países de Europa del Este. Y cuando se habla de la tasa o de prevalencia que existe en nuestro país de equinococcus granulosos o de quiste hidatídico, estamos hablando de un promedio de 7 a 11 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, tenemos una mayor incidencia, a pesar de que tenemos 7 a 10 casos por 100.000 habitantes, tenemos una mayor incidencia en la sierra central del país, ¿no? Donde los casos pueden llegar a ser entre 14 y 34 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Fundamentalmente en la sierra de Lima, Pasco, Junín, Huancavelica.
Junín es uno de las regiones del país donde mayormente tienen mayor tasa de quiste hidatídico. Y bueno, si ustedes pueden observar, esto es un esquema de lo que es el quiste hidatídico, y el quiste hidatídico va a tener una serie de membranas. Estas membranas van a estar dadas por lo que viene a ser la membrana cuticular, que es esta membrana de aquí, muy fina ella, la membrana cuticular. Después sale lo que es la membrana prolígera, y es de donde van a salir las vesículas hijas, ¿no? Todas estas vesículas hijas, hay una arenilla hidatídica, y hay una capa más que está por fuera de la cuticular, que viene a ser lo que se llama la adventicia. Pero la adventicia no es parte del quiste parasitario per se, sino es una reacción inflamatoria del órgano que produce al estar este quiste hidatídico como cuerpo extraño, o haciendo como de cuerpo extraño en el órgano que ha infestado, ¿no? Entonces la adventicia en sí no es parte del quiste hidatídico per se, sino es el fenómeno inflamatorio que produce en el órgano. Importante reconocer eso porque cuando tenemos que sacar el quiste, de preferencia los tratamientos radicales van a sacar todo el quiste, incluyendo la adventicia, para no dejar posibilidad o rastro de este parásito. Si uno abre, por ejemplo, este quiste hidatídico que ha venido, es una quistectomía total, ¿no? Con todas sus paredes, encontramos, por ejemplo, esta es la forma que van a ver las vesículas hijas. Cuando es así, a veces hay un montón de vesículas hijas de diferente tamaño, y las membranas son más o menos similares a esta. Cuando no están infectados adicionalmente o sobreinfectados con alguna bacteria, el líquido del contenido del quiste va a ser líquido cristalino, muy, muy transparente. Pero cuando sí hay una contaminación sobrebacteriana, sí podría estar de otro color, como amarillo o incluso purulento. El cuadro clínico del quiste hidatídico en muchos casos es asintomático. Se dice que por año el quiste hidatídico va creciendo 1 centímetro, y probablemente cuando tiene 1, 2, 3, 4 centímetros, 5, no da mayor sintomatología. Ya comienza a dar sintomatología cuando este quiste comienza a crecer más, y dependiendo de la localización del quiste, comienza a producir, por ejemplo, ictericia, cuando el quiste, digamos, o comienza a crecer mucho, o se está muy cerca a un conducto biliar, y al presionarlo origina la ictericia obstructiva. Puede generar dispepsia, dolor abdominal igualmente, a veces comienza a crecer tanto que de alguna manera distiende la cápsula del Ison y produce dolor. Otras localizaciones, fundamentalmente comentábamos de que es hepático, pero otras localizaciones, pulmonar en un 30-40%, en menos porcentaje, menos del 5%, puede localizarse en el vaso o en el riñón, y menos frecuente hay quistes hidatídicos también en los huesos, o en el corazón, o en el cerebro, incluso en la piel también, ¿no? O incluso en tejido muscular también pueden estar estos quistes hidatídicos, ¿no? Obviamente es mucho menos frecuente, fundamentalmente va a estar en hígado y en pulmón. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a llegar, sea porque por algún tipo de sintomatología tomamos alguna prueba de imagen, como una radiografía, una ecografía, y ahí, por ejemplo, en el caso de esta radiografía, si ustedes ponen atención, se va a ver un quiste hidatídico pero calcificado, ¿no? Si no está calcificado no se veía en una radiografía, pero en este caso, como está calcificado, sí se logra ver el tamaño y las dimensiones del quiste. Fundamentalmente el quiste hidatídico se va a ver en una ecografía, y después, para confirmar el diagnóstico, en una tomografía. Cuando vemos estos quistes, que pueden ser estos simples o de diferentes variedades y podrían confundirse con un quiste hidatídico, adicionalmente a eso podemos pedir ARCOG 5, ELISA o Western blot, ¿no? Mayormente lo que pedimos en nuestros hospitales es inmunoblot o Western blot, que nos ayuda a ver si es que esto se trata de un quiste parasitario o no. En la ecografía, fundamentalmente, la clasificación ecográfica del quiste hidatídico tiene un nombre y se llama clasificación de Garvey. Por eso, cuando ustedes van a ver de repente un paciente que tiene la sospecha de un quiste hidatídico y tiene una ecografía, van a encontrar, ¿no?, quiste de 7 por 5 centímetros en el segmento 5, 6, 8, no sé, del hígado, Garvey tipo 1, Garvey tipo 2. Entonces, para que ustedes puedan entender esa clasificación, tenemos que conocerla. Y en primer lugar vamos a tener el Garvey tipo 1, que es totalmente hialino. Si ustedes lo ven acá, esta es la imagen ecográfica, y pudiera confundirnos con un quiste simple, por ejemplo, ¿no? Entonces, un quiste simple
diferenciarlo de un Garbi tipo 1 es bastante difícil porque a veces la forma, digamos, como ustedes lo ven, es bastante similar, bastante similar. Entonces, a veces hay que complementar con alguna tomografía y aún así a veces también es difícil diferenciarlos porque son similares morfológicamente, pero tenemos que obviamente indagar en el paciente, ¿no? Sus antecedentes epidemiológicos, dónde nacieron, dónde vivieron, cómo son sus costumbres, cómo, en qué tipo de vivienda vivió de pequeño, de repente, las condiciones de salubridad. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos factores. El Garbi tipo 2, ¿no? Es el que viene con membranas desprendidas. Se ven las membranas, acá se logran ver varias membranas desprendidas, que es lo que vimos hace un momento en la foto de ese quiste hidativo que estaba partido, ¿no? Donde vimos vesículas hijas y donde vimos también membranas. Tenemos el Garbi tipo 3 o llamado el multivesicular, ¿no? ¿Por qué multivesicular? Porque tiene varias vesículas hijas, ¿no? Y lo vamos a ver de esta forma si podemos tener la opción de verlo en el momento que le están tomando la ecografía al paciente. Hasta acá, estos primeros tipos de Garbi, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, se consideran quistes hidatídicos que están vivos, el parásito está vivo. Conforme va pasando a tipo 4 y a tipo 5, este parásito va muriendo hasta que totalmente está muerto en el tipo 5. Acá prácticamente en el 4 ya está casi muerto el parásito y en el tipo 5 fundamentalmente ya no tenemos parásito activo dentro del quiste. Y el tipo 4 se va a ver el llamado sólido heterogéneo. Este sólido heterogéneo es más que quiste, parece más sólido que líquido, ¿no? Si ustedes comparan esta imagen con la imagen de acá, obviamente es bastante diferente. No se ve mucho quiste, se ve más sólido que quiste. Incluso comienza a ir calcificándose algunas partes de sus paredes. Y en el Garbi tipo 5 es el que está totalmente calcificado, ¿no? Y se va a ver, como ustedes ven, totalmente calcificado, que es como hace un momento vimos la radiografía de abdomen en donde estaba totalmente calcificado, ¿no? Garbi tipo 5 ya está un parásito totalmente, no está activo y por lo tanto no necesita mayor tratamiento. Asimismo, la clasificación de Garbi, que mucho lo utilizamos en ecografía y a veces la extrapolamos a la tomografía, también tiene, digamos, una otra clasificación que es su contraparte, por así llamarlo, y esta clasificación ecográfica es dada por la OMS. Y hay un grupo de estudio del Echinococcus granulosos que justamente se encarga de estudiar toda esta variedad de Echinococcus granulosos o incluso de Echinococcus y de quiste hidatídico que trabajan en OMS y ellos también hicieron una clasificación ecográfica que es muy similar a la Garbi, solamente cambian el Garbi 2 por la clasificación 3 y el Garbi 3 por la clasificación 2. ¿A qué me refiero? Me refiero de que ellos, en lugar de decir Garbi, lo catalogan o le ponen los tipos como C1, C2, C3, C4 y C5. El C1 es el hialino, ¿no? El C1 es el hialino, el que lo conocemos como Garbi tipo 1. El C2, el C2, como ustedes ven aquí, el C2, y ustedes pueden ver incluso en esta zona de acá, es el multivesicular, que en la clasificación de Garbi era el tipo 3, ¿no? Entonces el tipo 2 no es membranas desprendidas, sino es multivesicular, que vendría a ser el Garbi 3. El C3 es membranas desprendidas, lo que vendría a ser el Garbi tipo 2. Y ya los parásitos, como estaba comentando, ya inactivos, es el tipo 4, que es el sólido heterogéneo, que es el Garbi 4, y el C5, que viene a ser el Garbi 5, el que está completamente calcificado. Entonces realmente solamente hay una variación, ¿no?, entre el C2 y el Garbi tipo 3 y el C3 por el Garbi tipo 2. Pero en líneas generales es exactamente la misma clasificación, salvo esa pequeña observación entre el 2 y el 3. Entonces, vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Vemos esta imagen en ecografía, vemos esta imagen en tomografía. Evidentemente, nosotros nos hace pensar en que esto se trata de la clasificación C1, que viene a ser el Garbi 1 o el que es hialino. Vemos esto y decimos esto es un quiste tipo 1, un Garbi tipo 1. El C2 o Garbi 3 lo vamos a ver en ecografía de esta manera, multivesicular. Acá vemos algunas. Si somos muy finos, comenzamos a ver algunas de las vesículas, en algunos casos es mucho más evidente, pero vemos las vesículas en este segmento hepático. Y a propósito de esto, en este segmento hepático, si esta fuese, esto aparentemente es la suprahepática media,
y esta es la suprahepática izquierda. ¿Qué segmento sería el que se ve ahí? Y vamos a comenzar no desde el primero en orden de lista, sino porque ayer preguntamos así y siempre preguntamos a los primeros. Comenzaremos por los últimos. ¿Estará en clase Genaro Lozano? Si está, por favor, encienda su audio y diga presente. ¿Genaro está? No está. Falta. López Rosemary. Sí, doctora, presente. A ver, vamos a ponerte presente primero antes de olvidarnos. Y bueno, la pregunta vendría a ser, acá encontramos un quiste hidatídico o Garbi tipo 3 multivesicular. Si esta fuese la suprahepática media y esta la suprahepática izquierda, ¿qué segmento sería este? ¿Qué segmento hepático? 5, doctora. No, sería el 4, segmento 4, Ah, 4A. 4. Vemos segmento 4A, muy bien. Entonces, vemos esta imagen y estamos hablando de un multivesicular. Cuando vemos esta imagen, como acá son dos quistes hidatídicos, vemos las membranas desprendidas. ¿No? Vemos las membranas desprendidas. Entonces estamos hablando acá de un C3 o llamado un Garbi 2. Acá ya vamos viendo que es el sólido heterogéneo, ¿no? El sólido heterogéneo incluso con algunas membranas calcificadas, que viene a ser el C4 o Garbi 4, ya parásito inactivo. Y el Garbi tipo 5, ¿no? El completamente calcificado, ¿no? Completamente calcificado, incluso da sombra acústica en la ecografía, por la calcificación ya evidentemente que tiene. Igualmente, se trata de un parásito inactivo. Entonces, para poder llegar al diagnóstico y con esto al tratamiento de estos quistes hidatídicos hepáticos, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno es el paciente sintomático y el otro es el paciente asintomático. Usualmente en el paciente sintomático vamos a tener que tratarlo de alguna manera, pero en el paciente asintomático, ¿no? Podemos evaluar y según eso establecer una pauta terapéutica. Entonces, vemos primeramente el tipo de quiste hidatídico, lo clasificamos, vemos si es Garbi 1, Garbi 2 o Garbi 3. Sea cualquiera de los primeros, que son los parásitos activos, ¿no? Acá está vivo el parásito, sea cualquiera de ellos, evaluamos y vemos el tamaño. Si el tamaño es menor de 5 centímetros, ¿no? El tamaño es menor de 5 centímetros, entonces damos albendazol a una dosis de 10 miligramos por kilo por día, por 3 ciclos de 30 días cada ciclo. Y tomamos un control ecográfico a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y evaluamos. Si vemos de que el parásito evolucionó en el transcurso de estas imágenes ecográficas, vemos que el parásito evoluciona a sólido heterogéneo y se calcifica, suficiente, no necesitamos mayor tratamiento. Si vemos que este quiste regresiona en tamaño, disminuye en tamaño, entonces en ese caso, entonces es suficiente con ese tipo de tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando en el control ecográfico no vemos esto y vemos una respuesta negativa? ¿Qué significa? Que comienza a crecer más bien, en lugar de disminuir de tamaño o a pasar a estadios donde se convierte en quistes inactivos. Si vemos esa respuesta negativa, entonces ese paciente tiene que ir a cirugía, sea esta cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Si vemos a cualquiera de estos quistes en pacientes asintomáticos, Garbi 1, 2 o 3, mayor de 5 centímetros, sí vamos de frente a cirugía. ¿Podemos darle albendazol preoperatorio? Sí. ¿Podemos darle posoperatorio? También, pero mayor de 5 centímetros es sinónimo de tratamiento quirúrgico. Y uno preguntará, ¿pero por qué tomar menos de 5, más de 5? Porque obviamente se hicieron estudios retrospectivos algunos prospectivos, en donde se vio dónde era la eficacia del albendazol. Y uno se pudo dar cuenta en diferentes papers de que la eficacia del albendazol en relación a que inactive el parásito o regresione el quiste es cuando estos quistes hidatídicos son menores de 5 centímetros. En menores de 5 centímetros, casi a veces más del 50% responde al tratamiento médico, pero en más de 5 centímetros no responden al tratamiento médico y necesitan ser operados.
¿Y qué pasa cuando encontramos en estos pacientes, de repente incidentalmente, una ecografía con un quiste hidatídico tipo 4, un sólido heterogéneo? En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de tumores sólidos, ¿no? Porque pudiera ser de que no se trate esto de un quiste tipo 4, sino de repente se trata de un adenoma hepático, de repente se trata de algún tipo de neoplasia hepática, de repente un cistoadenocarcinoma, no sé. Entonces tendremos que pedir tomografía o resonancia trifásica para poder definir, ver el antecedente epidemiológico, ver marcadores tumorales, en fin, hacer un estudio y diferenciar si realmente esto se trata de un quiste hidatídico tipo 4, GARBI 4, o se trata esto de alguna enfermedad tumoral que necesita otro tipo de manejo. Si vemos de que, digamos, descartamos cualquier otra causa y nos quedamos con que es un tipo 4 quistidatídico, entonces valoramos su evolución en el tiempo, porque hacemos un seguimiento al paciente después a los 6 meses y vemos, ¿la evolución es asintomática o sintomática? Si el paciente no tiene síntomas, un control a los 3 meses, un control a los 6 meses, un control al año, y vemos de que no hay síntomas, simplemente podemos hacer un control ecográfico al año y no más. Si vemos que la evolución del paciente es sintomático o vemos igualmente que este quiste comienza a crecer de repente y no tenemos la duda diagnóstica, en esos casos sí tenemos que ir a tratamiento quirúrgico, sea este abierto o sea este laparoscópico. Cuando ya lo vemos tipo 5, no lo vemos calcificado, podemos hacer un control al año y no más para ver si es que ha habido alguna variación con este quiste. Y si no da sintomatología, pues no se hace nada y solamente se observa. ¿Preguntas ahí? Ah, sí, doctora, cuando dice que hay que dar un ciclos de albendazol, Sí. implica que que tiene que haber un tiempo de descanso de la terapia. ¿Cuánto tiempo de descanso hay que darle de la terapia entre los ciclos de 30 días? Usualmente se da un espacio le das unos 30 días al paciente y haces un descanso de una semana. Haces un descanso de una semana y después le vuelves a dar 30 días más, ¿no? Ahora, entre ciclo y ciclo también pudieras, dependiendo del tipo de paciente, también se podría tomar un control ecográfico previo, ¿no? No esperar de repente al tercer mes, ¿no? También pudieras, acá el protocolo es 3 meses, 6 meses, 12 meses, pero realmente tú podrías entre ciclo y ciclo, o de repente terminando el segundo ciclo, tomar una ecografía, ¿no? Pero entre ciclo y ciclo, una semana es suficiente. Doctora, Sí, la dime. clasificación de Garber es el estadio del quiste. Tiene que ver, o sea, la clasificación de Garvey tiene que ver con el tipo de quiste, que fundamentalmente los quistes activos van a ser o se van a encontrar varias vesículas hijas, o se van a encontrar vesículas hijas con membranas, o se van a encontrar membranas, o se va a encontrar arenilla, o solamente líquido. Son tipos, o sea, es una clasificación de los quistes. Lo que sí te ayuda en la evolución, digamos, de estos quistes es de alguna manera, cuando ya llegan a ser 4 o 5, es una evolución o sea, del ciclo de vida del parásito, por así decirlo, ¿no? Lo usual es que cuando es el tipo 1, el hialino y el multivesicular, o se encuentran varias vesículas hijas, usualmente es un quiste que está muy, muy activo. Cuando ya no se ven vesículas hijas y se ven membranas, en algunos casos dicen que todavía está activo, pero hay cierto estadio de transición entre lo activo y lo inactivo. Y ya cuando ves un sólido heterogéneo o un calcificado, ya estamos hablando de un quiste inactivo, ¿no? Y el parásito está muerto ahí, ¿no? De alguna manera algo te ayuda a ver esa secuencia de evolución del ciclo de vida del quiste hidatídico cuando lo encontramos en las imágenes. ¿Alguna otra duda? Ya, muy bien. Si no hay más dudas, continuamos. Doctora, Las, disculpe una dime, consulta. sí. Doctora, respecto a la clasificación que hizo con respecto al quiste evolutivo en la ecografía, en la etapa del quiste que se encuentra heterogéneo, no importa el tamaño. No, no importa el tamaño.
El punto del heterogéneo es de que ya es un parásito inactivo. Lo que sí importa es poder diferenciarlo de otro tipo de tumores. ¿Por qué? Porque el sólido heterogéneo a veces no está todavía calcificado, sino solamente se ve una mezcla de más sólido que líquido. Y pudiera tratarse de otros tipos de patologías. Por ejemplo, ¿no? Un cistoadenocarcinoma. Y un cistoadenocarcinoma hepático, el tratamiento es una resección hepática. Si lo dejamos observándolo pensando que es un quiste hidatídico tipo 4, cometeríamos un gran error. Entonces tenemos que diferenciarlo bien. No importa el tamaño del tipo 4 o el sólido heterogéneo, si es de 5 centímetros, 10, 15 o lo que fuese, lo que importa es diferenciarlo. Si estamos seguros que se trata de un quiste hidatídico tipo 4 después de varios exámenes, e incluso a veces pudiera haber cierta duda, ¿no? Entonces lo observamos, ¿no? Y de acuerdo a eso solamente a veces el manejo es observación. Pero si vemos de que este sólido heterogéneo, por ejemplo, no comienza a tener síntomas, ¿por qué? Porque a veces hay sólidos heterogéneos grandes que quizás nunca dieron síntomas y en un momento determinado de repente estaban en el segmento 2, 3 y comienzan a comprimir el estómago, por ejemplo, ¿no? Entonces da sintomatología de llenura precoz y todo esto. Entonces, en esos casos sí tendríamos que operarlo, porque da sintomatología. Pero cuando no da sintomatología, independientemente del tamaño, podemos dejarlo ahí y pudiera hacerse algún seguimiento anual de repente, un par de años y se ve que no hay mayor variación, no da síntomas, dejarlo así y darle de alta al paciente. Doctora, Dime. el Garvey quiere decir que indica el ciclo de vida del parásito. No, o sea, te ayuda en algo a ver justamente esa evolución del ciclo de vida del parásito, te ayuda. Ya, doctor. Incluso digamos de que más que de repente un poquito más fino que el Garvey, digamos, la clasificación de OMS te ayuda un poco más en ver ese ciclo evolutivo, ¿no? Porque acordémonos que en el Garvey tipo 3, que también viene a ser del C1 al C3, ¿cómo se llama? La clasificación de las membranas, ¿no? De las membranas desprendidas es el Garvey tipo 2 y el Garvey tipo 3 es el multivesicular. Sin embargo, más activo, digamos, es el de vesículas, múltiples vesículas que el de las membranas. Entonces, ahí, sin embargo, en la OMS sí como que te da un ciclo evolutivo más cercano, ¿no? Porque primero te pone el hialino, después te pone el de las vesículas, que son más activos, y después ya llega el de las membranas desprendidas, que vendría a ser un ciclo de transición del quiste, ¿no? Entre lo activo y lo inactivo. Como que en esto del ciclo evolutivo del quiste hidatídico nos pudiera ayudar más, un poquito más fino es la OMS que la misma clasificación de Garvey per se. ¿Alguna otra duda más? Muy bien, si no hay más dudas, hablemos de las complicaciones. Y hay que tener en cuenta las complicaciones porque este quiste hidatídico, si bien es cierto, es una enfermedad benigna, sin embargo, tenemos las complicaciones de que pudiera estar muy cerca de alguna conducto biliar o incluso alguna vía biliar principal y podría erosionar el parénquima hepático, erosiona el conducto biliar y con esto la apertura del quiste hidatídico a la vía biliar y eso hace de que se disemine todo este parásito en todo el hígado. La infección y sobreabscesos, ¿no? Abscesos y sobreinfecciones, ¿no? A veces sobre este quiste hidatídico se produce abscesos, pero no por el quiste parasitario, sino porque hay una sobreinfección bacteriana. Entonces crean abscesos. Las otras complicaciones bastante también peligrosas es la migración pleuropulmonar. Me refiero a quistes hidatídicos que de repente están en el segmento 7 o en el segmento 8 y que erosionan el diafragma y con esto crean una fístula a la pleura y al pulmón. Es una complicación bien seria, es difícil cerrar estas fístulas. Realmente muchos de estos pacientes terminan teniendo estas fístulas, contaminando el pulmón y muchos de estos fallecen realmente, a pesar de ser una enfermedad benigna. Tenemos la otra complicación que es la migración peritoneal, cuando se rompe el quiste en el paciente de una manera súbita, ¿no? De repente el paciente
saltó, estaba jugando fútbol, le cayó un pelotazo en la zona del hipocondrio derecho y se rompe el quiste y en muchos casos puede llegar a un shock anafiláctico porque el líquido que tiene ahí del parásito es bastante, produce todo un tema de anticuerpos y pudiera en algunos pacientes que son susceptibles producir un shock anafiláctico. En algunos otros casos, la migración peritoneal por rotura de quiste hidatídico puede condicionar a que se disemine igualmente el parásito en todo el abdomen. Y con esto de repente uno saca el quiste hidatídico, de repente puede hacer una hepatectomía, incluso que es un tratamiento incluso más radical. Sin embargo, quedan pequeños parásitos, digamos, pequeños quistecitos dentro del abdomen y que en el tiempo van a comenzar a ser varios quistes hidatídicos. Y realmente es bastante penoso. Hay pacientes que tienen este problema de rotura y después se operan y después hacen recurrencia, a veces no en el hígado, sino hacen recurrencia en el peritoneo, en el intestino, y hay que estar operándolos una, dos, tres, varias veces. Igualmente, esta migración peritoneal también tenemos que tener en cuenta nosotros como cirujanos, porque cuando operamos el quiste hidatídico tenemos que proteger bien las paredes, evitar que se nos rompa el quiste hidatídico, porque si no estaríamos condicionando una migración peritoneal del parásito de manera iatrogénica, ¿no? Donde ya no lo produjo un accidente, sino fue el cirujano el que produjo esta migración peritoneal. Muy bien. Entonces quedamos de que el tratamiento para quistes menores de 5 centímetros era el albendazol, ¿no? 10, la dosis va de 10 a 15 miligramos por kilo por día. Hace un momento comenzamos de los ciclos. Igualmente este albendazol, si uno decide también operar al paciente, cuando obviamente tiene más de 5 centímetros el quiste hidatídico o no respondió al tratamiento médico, también podemos darle albendazol de manera profiláctica antes de la cirugía. Algunos hablan de 15 días, otros hablan de un mes, para de alguna manera tratar de inactivar en algo el quiste, y después de la cirugía, usualmente se reserva después de la cirugía dar el albendazol cuando el tratamiento fue parcial o cuando en algunas secuencias digamos, de la técnica quirúrgica hubo alguna duda de que de repente operando el quiste de repente se rajó un poco, no se controló bien, y como tienes la duda de que de repente algo pudiera haber quedado, entonces das albendazol un mes postoperatorio. Los tipos de tratamiento quirúrgico del quiste hidatídico son de dos tipos. En esta parte de acá vamos a ver el tratamiento que es conservador, que consiste en el destechamiento del quiste hidatídico, y con esto el destechamiento y obviamente drenar todo su contenido y limpiar, lavar. Y tenemos tratamientos que son más radicales, como es la quistectomía total, ¿no? Se saca con todo y adventicia, o la resección hepática. Cuando hacemos uno o cuando hacemos otros, eso depende mucho de dos cosas fundamentalmente. Uno es en qué hospital estamos y con qué tecnología contamos. Y segundo, cuál es el entrenamiento del cirujano en relación a realizar tratamientos radicales en quiste hidatídico. Si de repente yo estoy en un hospital nivel 2 en alguna región del país, del interior del país, y no tengo la tecnología para hacer una resección hepática o no estoy capacitado para hacerlo, es mejor hacer lo que todos sabemos hacer, que es un destechamiento hepático, un destechamiento del quiste hepático o quistectomía parcial. Es bastante sencillo de hacer. Ahora vamos a mirar el procedimiento y se puede hacer en cualquier hospital, nivel 1, 2, 3, en cualquier tipo de hospital se puede hacer una quistectomía parcial hepática. Los tratamientos radicales se reservan más a hospitales de mayor complejidad o con mayor experiencia en cirugía hepatobiliar. Pero igualmente, ¿no? Tenemos que también seleccionar el tema del paciente, ¿no? Como ayer comentamos, no es lo mismo operar un paciente de 30 años sin comorbilidades que operar de repente un paciente de 80 años y con comorbilidades, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando el paciente no tiene no tiene comorbilidad, tratamientos, digamos, de tipo radicales, podemos realizarlos.
pero cuando el paciente sí tiene mucha comorbilidad, no tendría mucha razón hacer un tratamiento radical, sino reservarlo solamente a un destechamiento hepático, de quiste hidatídico hepático. Ahora, igualmente, ¿no? Si de repente este quiste hidatídico es bastante grande, pero compromete bastantes segmentos y está todo lleno en un segmento determinado, podemos optar por una resección del segmento, de 2 segmentos, ¿no? Dependiendo. Pero en algunos casos el quiste hidatídico está tan pegado que de repente está pegado a la cava, está pegado a estructuras vasculares importantes y hacer una resección hepática sería sacrificar mucho parénquima e incluso poder lacerar alguna vena importante en el hígado, y en esos casos también se reserva para un destechamiento de quiste hidatídico de manera parcial. ¿En qué consiste este destechamiento o quistectomía parcial? Que es lo que usualmente se hace en este tipo de enfermedades en diferentes hospitales, porque es lo más sencillo de hacer realmente. ¿Qué es lo que hacemos? Y tiene menos posibilidad de complicaciones igualmente. Lo que hacemos en primer lugar, si por ejemplo acá es una cirugía abierta, encontramos dónde está el quiste hidatídico, ponemos gasas embebidas de solución escolicida, como el hipersodio, otros utilizan agua oxigenada, otros utilizan iodopovidona, nosotros mayormente utilizamos gasas embebidas en hipersodio, bastante barato, accesible a cualquier hospital. Se ponen varias gasas embebidas de hipersodio alrededor del quiste, muy cercano al quiste, a los costados de la cavidad, y además de eso se colocan gasas no embebidas en hipersodio, protegiendo la pared abdominal para que no se irrite con el hipersodio y a la vez, pues, de alguna manera nos ayude a que no exista una infección de la herida. Y lo que se hace es primero punzar, ¿no? Se punza con una aguja, aspira. Antes de esto acá se punza con una aguja, se aspira. Este catéter debiera estar conectado a una llave de triple vía, donde por un lado tendríamos una jeringa de 50 centímetros cúbicos que nos va a ayudar a aspirar lo que está dentro del quiste, y tendríamos en la otra llave el acceso de otra jeringa de 50 centímetros cúbicos, la que va a tener la labor de que va a estar llena de hipersodio, y hacemos una jugada, ¿no? Aspiramos todo el líquido con una jeringa, cerramos la llave, abrimos la llave de triple vía hacia la otra jeringa que está con hipersodio y se instila unos 10 centímetros cúbicos o 15 centímetros cúbicos, dependiendo del tamaño del quiste hidatídico. La cosa no es reventarlo. Instilamos con la intención de que esta sustancia, al ser escolicida, pues mata justamente a estos escoles de quiste hidatídico. Y volvemos a hacerlo eso nuevamente, unas 2 o 3 veces, aspiramos, colocamos solución escolicida, esperamos unos 5 a 10 minutos que funcione esta sustancia escolicida, con la intención de, digamos, matar al parásito, por así decirlo, ¿no? Y en el caso que este se rompiera o algo, pues fuera menos dañino para el paciente. Después de eso, lo que se hace es abrir el quiste, siempre tener 2 aspiradores a la mano, uno para aspirar el contenido del quiste y otro para estar alrededor en el caso de que se chorreara un poco de líquido o alguna membrana, alguna vesícula, aspirarla inmediatamente. Por ejemplo, en este caso esta pared abdominal está mal cubierta, acá deberían tener varias gasas, ¿no? Como está aquí, por ejemplo, como está aquí, así deberías tener esta pared abdominal, ¿no? Bueno, y lo que se hace es obviamente cuando ya se abre este quiste hidatídico, lo que se hace es aspirarlo y después con algunas cucharitas especiales del instrumental quirúrgico, lo que se hace es comenzar a sacar todo el contenido, ¿no? Membranas, vesículas hijas, a veces se utiliza mucho la pinza de Fester para poder sacar todas las membranas, ¿no? El aspirador nos ayuda muchísimo, pero está sacando un gran contenido de membranas de dentro del quiste hidatídico. Y la idea es abrir todo el quiste para sacar todo su contenido. Y después de haber sacado todo su contenido, aspirar, volvemos a instilar solución hipersódica adentro, ¿no? Esperamos también unos 5 o 10 minutos y posteriormente aspiramos y resecamos todo el techo del quiste. Entonces podemos encontrar dentro del quiste membranas y vesículas hijas, ¿no? A veces el quiste es pequeño y tenemos poco contenido, pero a veces nos puede llenar incluso hasta una riñonera bastante grande, una riñonera o incluso un lavatorio, este es un lavatorio bastante grande, del contenido del quiste hidatídico. Siempre es importante en este tipo de cirugías, aparte obviamente de la mascarilla quirúrgica que usualmente utilizamos,
sería bueno utilizar siempre lentes, ¿no? Porque no vaya a ser que les salpique un quiste hidatídico y después hacen ustedes un caso raro de hidatidosis en el ojo. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya se ve que está totalmente limpio y se coloca un drenaje, ¿no? ¿Qué opciones? Una opción es colocar un drenaje tubular y otras opciones es colocar el epiplo, meterlo adentro de como llenando la cavidad quística con la intención de que obviamente eso va a resumar líquido inflamatorio. Y lo que va a hacer el epiplo es absorber ese líquido inflamatorio, ¿no? La otra opción es colocar un drenaje tubular más o menos grueso también para que ayude a que ese líquido no se quede adentro, ese líquido inflamatorio, y pueda drenarse sin problemas. ¿Cómo manejamos? Una vez que ya destechamos, ya limpiamos el quiste, ya lo destechamos, sacamos el exceso del techo del quiste, hay diferentes formas de manejar esta cavidad residual del quiste hidatídico. Y es muy importante que en esta cavidad residual a veces pueden haber algunas fístulas biliares. ¿Por qué? Porque obviamente el quiste erosiona varias estructuras, ¿no? Erosiona parénquima, erosiona ducto biliar, y a veces que encontramos alguna fístula biliar y tenemos que manejar esa fístula biliar. Tenemos que ponerle de repente un punto en cruz, lavar bien la cavidad y visualizar dentro de la cavidad residual que no vaya a quedar una fístula, porque si queda una fístula va a comenzar a drenar bilis por la herida, ¿no? Y eso no queremos. Una manera después obviamente de ver de que no haya ninguna fístula biliar, una forma de manejar esta cavidad residual es colocando unos puntos como cierre primario. Evidentemente esto es demasiado grande para cerrarlo, ¿no? Pero cuando la cavidad es más pequeña, en algunos casos se pueden poner algunos puntos en U para poder ayudar a cerrar, a afrontar un poco la cavidad. Cuando es pequeño la cavidad residual, ¿no? Cuando es tan grande como esto, realmente no se puede hacer. Otra opción es esto de, antes se hacía la marsupilización, esto ya no se hace, está proscrito esto ya no se hace. Y la otra opción es hacer la aumentoplastía, como les comenté, ¿no? Colocar un poco de piplo, fijarlo con algunos puntos dentro de la cavidad con la intención de que este líquido inflamatorio se pueda absorber por el epiplo. Y la otra opción, como hemos visto en las láminas anteriores, es colocar un drenaje tubular y que ese drenaje tubular salga todo el líquido que tenga que salir hasta cuando ya comienza a salir menos de 40, 20 centímetros cúbicos, ese drenaje se retira ya por consultorio externo. Esta parte de la quistectomía parcial o destechamiento del quiste hidatídico lo podemos hacer por cirugía abierta o lo podemos hacer por cirugía laparoscópica. Más adelante vamos a ver un video de cómo se hace por vía laparoscópica. Pero hay algunos casos de exclusión donde no podemos realizar una quistectomía laparoscópica por algunos motivos y tenemos que optar por cirugía abierta desde el inicio. ¿En qué casos? Cuando el paciente ha tenido múltiples cirugías en el abdomen superior, por ejemplo, ¿no? El paciente de repente fue operado de una úlcera péptica perforada, que de repente hizo peritonitis, fue operado de vesícula, lo operaron de repente, anteriormente ya lo habían operado de un quiste hidatídico. Entonces, evidentemente, si vemos que hay varias cirugías en el abdomen superior, lo más probable es que si entramos por laparoscopia o por abierta van a haber muchas adherencias, pero acordémonos que en la laparoscópica tenemos que poner trócares, tenemos que poner a veces el neumoperitoneo a ciegas y podemos lacerar algún órgano. Entonces, en esos casos es mejor iniciar por cirugía abierta. En otros casos, igualmente, a veces el quiste hidatídico está comprometiendo marcadamente las vías biliares, ¿no? Y vemos que el paciente tiene una ictericia, hay colangitis. En ese caso, la manipulación quirúrgica debiera hacerse más por cirugía abierta que por laparoscopía. La localización igualmente del quiste hidatídico en segmentos posteriores o cerca de la vena cava. Entonces, cuando el quiste hidatídico está en segmentos posteriores o cerca de la vena cava, hace bastante difícil el acceso por laparoscopía. Entonces, en esos casos se prefiere cirugía abierta. Y para esto, te quería hacerles una pregunta en relación a segmentos posteriores. Linares, Yanela, ¿está? Si está, que diga Sí, presente. doctora, Yanela, ¿cómo estás? presente. Sí, Yanela, una pregunta. ¿Cuáles son los segmentos posteriores del hígado? Em, el 4, 7 y 8 y el 2. 4, 7 y 8. No. Leiva, Nina.
¿Está? Sí, doctora, presente. Hola, ¿cómo estás? Dime, ¿cuáles son los segmentos posteriores del hígado? 6, 7, Ya, 6, 7. Muy bien. 6 y 7, ¿no es cierto? Es el sector posterior derecho, ¿no es cierto? sí, El doctora. 6, por ejemplo, el 6, a pesar de ser posterior, es bastante accesible a la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque es un segmento inferior que está más al costado nada más del 5 donde está la vesícula y sí podemos trabajar en el segmento 6. Sin embargo, en el segmento 7 sí está más pegado a la cava, es mucho más posterior y es bastante fastidioso utilizar la paroscopía en ese segmento. Y obviamente también cerca a la vena cava tenemos lo que es el segmento 1, el caudado, ¿no? El caudado está entre la porta principal y la cava, ¿no? Entonces también a veces en el segmento 1 se nos hace un poco difícil utilizar la paroscopía y optamos por tratamiento abierto, ¿no? Cirugía abierta. Salvo seleccionando de repente algunos casos muy puntuales que sí podemos hacerlo por la paroscopía. Pero de manera, digamos, general, cuando están localizados en el segmento 7, en el segmento 1, es poco probable que lo podamos terminar por la paroscopía. Los Garbi tipo 3, ¿no? Los Garbi tipo 3, acordémonos que eran los multivesiculares y mayores de 10 centímetros. Igual, ahí también con pinzas ver ese tipo de pacientes, porque a veces hay Garbis tipo 3 que tienen vesículas hijas, son multivesiculares, pero por ejemplo, ¿no? Multivesicular puede ser a partir de 3 vesículas, más de 2 vesículas, ¿no? Una cosa es tener 2 vesículas que tener, pues, ves como más de 20 vesículas dentro, ¿no? Es multivesicular marcado y es bastante grande el quiste de más de 10 centímetros, 15, 20, entonces es poco probable que tengamos mucho acceso por la paroscopía y además el control, ¿no? Porque en la paroscopía también usamos 2 aspiradores, sin embargo, a veces se pudiera tapar alguno y a veces podríamos perder el control de tantas vesículas hijas y pudieran derramarse alguna, ¿no? Entonces, cuando es multivesicular, hay muchas vesículas dentro de este Garbi tipo 3, es grande, más de 10 centímetros, es mejor abordar por vía abierta. Igualmente, ¿no? Cuando los quistes hepáticos son intraparenquimatosos, es decir, que no llega a la superficie hepática, o sea, no son muy accesibles, digamos, están más adentro, una cosa es tenerlo a la superficie hepática y una cosa es tenerlo dentro del hígado, como a 5 centímetros del hígado. Entonces ahí va a ser difícil realizar una quistectomía parcial. De repente sí podríamos, si optamos por un tratamiento radical y queremos sacar una parte del hígado, sí pudiéramos tratar estos quistes, ¿no? Pero cuando estamos hablando de quistectomía parcial laparoscópica, no podríamos hacerlo por la laparoscopía cuando estos están muy intraparenquimales. Entonces, en todos estos casos serían los criterios de exclusión para quistectomía parcial laparoscópica. Tenemos también lo que es la periquistectomía total y es cuando sale todo, ¿no? Cuando sale con todo y adventicia. Obviamente es una cirugía donde tenemos que tener bastante logística porque el hígado sangra mucho y hay que tener un CUSA, un coagulador para hígado para que nos ayude a ir avanzando y que no sangre mucho y con esto la posibilidad de que no aumente nuestra tasa de complicación o mortalidad tras este procedimiento quirúrgico radical. Y debiera salir todo completo, ¿no? Todo completo debiera salir y hay que estar fijándonos mucho en que no hayan las fístulas biliares que hemos comentado. Igualmente hay que ir ligando varios vasitos que se van presentando entre el hígado y estos quistes. Vemos cómo ha salido completamente todo el quiste de manera total. Entonces, la periquistectomía total es parte del tratamiento radical, ¿no? Igualmente, ¿no? O sea, cuando sacamos todo el quiste tenemos que ver igualmente si es que hay fístulas biliares, cuando ahí vemos un conducto biliar, a veces hay que colocarle algunos puntos simples con PDS o polipropileno 7 ceros, 8 ceros, a veces dependiendo del tamaño del conducto, ¿no? La otra opción como tratamiento radical es la resección hepática, ¿no? Y eso va reservado cuando está tomado todo un segmento o 2 segmentos o todo un lóbulo de repente. Si está tomado todo un segmento, toda una sección o todo un lóbulo, o sea con un solo quiste hidatídico gigante, o sea con varios quistes hidatídicos y realmente ya no quede mucho parénquima sano, entonces es mejor abordar por una resección hepática, una hepatectomía derecha.
¿Por qué? Porque lo que se ha visto es de que si bien es cierto las quistectomías parciales hepáticas que son parte del tratamiento conservador, si bien no son más sencillas, lo podemos hacer en cualquier hospital con no mucha logística, tienen bajas tasas de mortalidad y morbilidad posoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria, pero el problema de las quistectomías parciales son la recurrencia, que a veces hay estudios que van desde el 5 hasta el 30% de recurrencia en las quistectomías parciales. Cuando hacemos resecciones hepáticas o cuando hacemos quistectomías totales, definitivamente no se puede hacer en cualquier hospital, necesitamos un hospital que tenga una alta complejidad, que se tenga logística. Y por otro lado, lo bueno de las hepatectomías, que obviamente si lo hacemos en un centro con óptimas condiciones, obviamente la tasa de mortalidad y de morbilidad intra o posoperatoria va a ser baja, pero si lo haces obviamente en hospitales donde no hay entrenamiento, donde no hay logística, sí seguramente la morbilidad y la mortalidad puede aumentar mucho, entonces hay que tener mucho cuidado en esa selección de pacientes. Pero lo bueno de las quistectomías totales o las periquistectomías o las resecciones hepáticas por quiste hidatídico es la baja recurrencia, por debajo del 5%. Entonces, de alguna manera, el tratamiento radical te ayuda mucho en el tema de la recurrencia, sin embargo, está reservado para hospitales de mayor complejidad. Y obviamente siempre y cuando comprometa todo un segmento o toda una sección o todo un lóbulo, estaría bien indicado una hepatectomía o una seccionectomía posterior derecha, ¿no? Dependiendo de dónde está localizado el quiste o los quistes. Bueno, acá el tratamiento que ha quedado, a veces quedan algunas fístulas biliares, que a veces hay que tratarlos con algún tubo de drenaje, como es un tubo Kerr. Son diferentes formas de tratar fístulas biliares, ¿no? Usualmente van bien con puntos, pero en algunos casos sí tenemos que poner algunas sondas que nos ayuden a drenar esa fístula biliar. Y cirugía laparoscópica lo podemos utilizar para tratamiento conservador, con las excepciones que hemos comentado hace un momento, y también podemos usarlos en resecciones hepáticas, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Volvemos a que deben ser en centros de alta complejidad y con entrenamiento en cirugía hepatobiliar laparoscópica, y logística sobre todo. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, chicas, ¿preguntas? ¿Ninguna? Para poder mirar este video. Doctora, Dime. ¿en qué caso se hace para sacar el quiste en forma parcial? Se hace en la mayoría de los casos, cuando, por ejemplo, no se compromete todo un segmento, sino es parcialmente se ha comprometido un segmento, entonces no tendrías que hacer toda una resección hepática, ¿no? Entonces podrías tenerlo como indicación el quiste hidatídico cuando no compromete todo un segmento, sino es parcialmente, y además de eso, cuando estás en un hospital donde no se tiene la logística ni el entrenamiento para hacer una radical, ¿no? O sea, tienes que ir evaluando cada punto, ¿no? Un punto es que sea un quiste que no comprometa todo el segmento, el tipo de hospital donde estás, y además de eso, valorar las comorbilidades del paciente, evaluar la localización exacta del quiste. A veces pudiera ser que la localización esté muy pegado, por ejemplo, a la vena cava, por ejemplo, y en esos casos sacarlo todo, podríamos lesionar la cava, entonces es mejor hacer una quistectomía parcial. En la mayoría de los casos se va a escoger una quistectomía parcial, en la mayoría de los casos. Y en algunos casos vamos a utilizar la total cuando, por ejemplo, esté comprometido todo el segmento, hacemos una segmentectomía. Siempre y cuando y valorando que estemos dentro de un hospital de alta complejidad con entrenamiento y con logística adecuada. Es más o menos como debiéramos ir seleccionando los casos. Este video no se quiere abrir, voy a salir un ratito de la presentación para enseñarles el video. Ahí está. Se presenta el caso de una paciente femenina de 35 años de edad con diagnóstico de quiste hidatídico hepático en segmento 8.
Por las características y ubicación del mismo, se decide realizar un tratamiento videolaparoscópico conservador. Ingresamos a cavidad abdominal y nos encontramos con un quiste en segmento 8 hepático que emerge a través del mismo, adherido al diafragma y peritoneo parietal anterior. Colocamos el resto de los canales de trabajo y comenzamos con la liberación de dichas adherencias. Realizamos maniobras de hidatidotecnia y colocamos una bolsa en el interior de la cavidad peritoneal para allí depositar los elementos del quiste. Para trabajar cómodamente sobre el quiste y disminuir la tensión de sus paredes, procedemos a punzarlo y aspirar su contenido. Con hook se realiza la apertura del quiste y se aspira su contenido, introduciéndolo en la bolsa. Utilizando el elemento sellador de vasos, desechamos la emergente del quiste mediante la técnica de Mavit. Al concluir, identificamos líquido bilioso en el fondo del remanente quístico. En estos casos recomendamos realizar sistemáticamente la prueba de la fuga para disminuir el riesgo de sitios de comunicación biliar inadvertidos durante la intervención. Se diseca el calot y se coloca catéter a través del conducto cístico para realizar dicha prueba, la cual consiste en inyectar líquido a presión a través del catéter transcístico previa compresión del colédoco distal. Comprobamos la única comunicación biliar y procedemos a realizar la bilistasia. Realizamos una nueva prueba de la fuga y comprobamos la hermeticidad del cierre realizado. Mediante una colangiografía confirmamos la indemnidad del árbol biliar sin objetivar fuga alguna. Introducimos la vesícula biliar, las gasas y los restos del quiste en la bolsa, extrayéndola a través del orificio umbilical. Lavamos y aspiramos el remanente quístico, comprobando nuevamente la hemo y la bilistasia, y se coloca finalmente un drenaje en el lecho quirúrgico. Presentamos otro caso de hidatidosis hepática, paciente femenina de 74 años de edad y con dolores en el hipocondrio derecho. En los exámenes complementarios se identifica un quiste hidatídico de gran tamaño en los segmentos hepáticos 2 y 3. Se decide realizar una videolaparoscopía diagnóstica. Al ingreso a la cavidad abdominal, evidenciamos un quiste con múltiples adherencias y comenzamos a liberarlo del epitelio mayor utilizando el hook, como así también del estómago y del duodeno. El preperitoneo y el ligamento redondo también se liberan con el mismo elemento y también con el sellador de vasos. Para evaluar correctamente el quiste y llegar a su cara póstero superior, se secciona el ligamento falciforme y se moviliza el hígado izquierdo. Se logra separar el segmento 4 y así afinar el parénquima desde la cara inferior. Con sutura lineal
cortante de 60 milímetros, se secciona el pedículo de los segmentos 2 y 3 y con la misma sutura se avanza en la sección del parénquima hepático. Mediante el tercer y último disparo con dicho elemento, se controla la vena suprahepática izquierda. Realizamos hemostasia con gas argón. Se diseca el calot y se coloca un drenaje a través del conducto cístico para realizar la prueba de la fuga, encontrándonos con un canalículo biliar abierto. Procedemos a realizar la bilistasia colocando un clip metálico. Corroboramos nuevamente la hemostasia y la bilistasia y se coloca un drenaje en el lecho quirúrgico. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Doctora, la costra oscura que queda en el lecho hepático es porque el cauterizador monopolar quemó el tejido o porque es la pared posterior del quiste. No, es la quemadura y no es monopolar, la energía que se utiliza ahí es bipolar. Y el argón es un coagulador también bipolar de superficies. Pero esa, digamos, costra que queda es como una especie de costra, ¿no? De lo que ha ido quemando el coagulador. Del quiste no queda nada, porque lo que han hecho ahí es una seccionectomía lateral izquierda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Dime. Doctora, en la primera parte del video se retiró el quiste, pero también se retiró la vesícula. ¿En todos los casos se retira la vesícula también o solamente en qué situaciones se retira? Ya, tanto en la segunda no se logró ver, pero en este caso, en la primera parte del video vemos una quistectomía parcial, ¿no? Y en la segunda, que es un tratamiento conservador. Y en la segunda parte del video vemos un tratamiento radical, ¿no? Que es una resección hepática, que en este caso ha sido una seccionectomía lateral izquierda. En ambos casos, como vieron que había fuga de bilis, ¿no? Vieron fuga de bilis tanto en el primer caso como en el segundo caso. Entonces hicieron una prueba de bilistasia y en esos casos hay que hacer una colangiografía por el conducto cístico. Y una vez que hicimos una colangiografía por el conducto cístico, no quedó otra cosa más que sacar la vesícula. No siempre se saca la vesícula y se hace colangiografía. Se hace cuando vemos fuga biliar o vemos cuando no tenemos claro si se trata de una fuga biliar o no, o a veces encontramos una fuga biliar y de repente pudieran haber más fugas, que usualmente va cuando los quistes son grandes. Si ustedes se pusieron un poquito de atención, en el primer quiste la fuga era poquita, ¿no? En la segunda sí la fuga era regular, ¿no? Entonces, cuando los quistes son más grandes, que fue en el segundo caso, usualmente da más o una o más fístulas o el tamaño de la fístula es más grande. Entonces, cuando tenemos la sospecha de que hay fístula o la vemos y queremos descartar que no existan otras fístulas, entonces es mejor hacer la colecistectomía, o sea, abrir el cístico, hacer la colangiografía, o en este caso, como que han colocado un catéter dentro del cístico clampan abajo con una pinza con la intención justamente de por presiones, a ver por dónde sale, si hay un hueco, una fístula va a salir por algún sitio, ¿no? Y nos va a orientar dónde está la o las fístulas. Entonces, en esos casos sí es bueno hacer la colangiografía y sacar la vesícula, ¿no? Abriendo el cístico no queda otra cosa más que sacar la vesícula. En algunos casos el paciente ya fue operado de vesícula y lo que se hace es ubicar el cístico
canularlo tal como han visto ahí, sea por vía laparoscópica o sea por vía abierta, igualmente poner con una jeringa septo, inyectar líquido y ver de dónde está fugando. Pero en esos casos es cuando se hace, digamos, se coloca un drenaje en el cístico y por ende tenemos que sacar la vesícula cuando hay dudas, cuando vemos que ya hay una fístula o cuando probablemente tengamos casos de fístulas importantes en ese quiste hidatídico. Si no tenemos esas dudas o no tenemos esos hallazgos, no es necesario hacer la colecistectomía. ¿Alguna otra duda? Muy bien, si no hay otra duda, vámonos al primer caso. Entonces, para este primer caso clínico, vamos a llamar a ver que nos ayude La Torre, Lorela. Presente, doctora. A ver, vamos a ver. Tú estás en consultorio externo no sé, pues de la clínica, vamos a decir, ¿no? Entonces, estás tú en consultorio y recibes en tu consultorio a un paciente varón de 40 años, natural y procedente de Lima, sin mayor antecedente, ¿no? Aparentemente una persona sana, y acude a un examen médico de la empresa donde trabaja porque tienen que pasar por examen médico de manera rutinaria, a veces le hacen el control, a veces no, pero bueno, hoy ha venido de parte de su empresa. Y dentro de los exámenes que le toman de rutina, le toman una ecografía. Y en la ecografía encuentran un quiste en el hígado, ¿no? Usted le pregunta si tiene síntomas, algo, y el paciente te dice que no tiene mayor síntoma. Y encontramos esto en la ecografía. Cuéntame, dime el diagnóstico. El diagnóstico y qué exámenes pedimos, cómo lo vas a manejar. Bueno, tiene un quiste hidatídico de grado Gilby 3, Ya, Garby puede 3. ser. El tamaño, parece que es mayor a 5 centímetros. No, no, tendría que ver el tamaño. No, Claro, si es tendrías que ver mayor a el 5, tamaño. Ya, ok. ajá. ¿Le En caso pedirías sea, algún examen adicional? mm, A ver, una tomografía, vamos a- puede ser. ¿Una qué? Tomografía puede ser. Una tomografía, ya, muy bien. A ver, Esther justo está. Sí, doctora. Ya, ¿alguna cosa más? ¿Algún detalle más? ¿Algún examen más? ¿Algo más que pedirías? Mm, mm, bueno, lo que pasa es que sí tendría que ver el tamaño para poder dar el tratamiento adecuado, ¿no? Si en caso Claro, sería claro, claro. menor a 5, sería quizás un tratamiento con albendazol en ciclos, y si no, sería una cirugía, ya sea por laparoscópica o abierta, ¿no? Viendo el tamaño, ya que si sería más de 10 centímetros, no sería una opción para una cirugía laparoscópica. Ok. Muy bien, entonces, tal como nos describe su compañera, es muy importante ver el tamaño, ¿no? Primero, en este paciente, además obviamente de la ecografía que le han tomado, es importante tomar una tomografía, ¿no? Para ver si es que no hay otro quiste más. Si bien es cierto, la ecografía nos ayuda mucho, pero la tomografía nos ayuda incluso aún más para encontrar dónde exactamente, digamos, qué estructuras pudieran estar alteradas o pudieran estar comprometidas o al costado de qué estructura o de qué vena o de qué arteria o qué conducto biliar está para poder nosotros orientarnos en el tratamiento que pudiéramos dar. Aparte de eso, bueno, como una cosa adicional, es bueno preguntar los antecedentes epidemiológicos del paciente con la intención también de orientarlo a él, de que de repente, no sé, por ejemplo, ¿no? Él dice que es de Lima, procedente de Lima, todo, pero de repente le pregunta si usted dónde estuvo, siempre vivió en Lima, y por ahí te dicen, no, yo los primeros 10 años viví en Junín, por ejemplo, en Huancayo, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, ya teniendo el diagnóstico que es un quiste hidatídico, aconsejarle al paciente que a su familia que estuvo viviendo en estas zonas que son de alta endemicidad,
decirle que se haga algún control, ¿no? Ecográfico, y de repente en más de uno encontraremos algún quiste, en algunos casos inactivo, en otros no activo, pero en los que están activos sí sería bueno darle un tipo de tratamiento, ¿no? Como recomendación. Algo que nos ayuda solamente como para completar, digamos, el estudio sería el inmunoblog o el arco quinto, que no sería vital, pero también ¿cómo se llama? Complementamos todo el estudio para tenerlo todo a la mano. Igualmente, ¿no? Tal como dijo su compañera, una cosa es tenerlo, en este caso no compromete todo el segmento, pero si es de menos de 5 centímetros, el tratamiento sería médico, dar los ciclos, observarlo con la ecografía y vemos si va bien o no va bien este manejo médico. Y si no, pues obviamente ya el tratamiento sería quirúrgico. Si vemos como de repente en este caso que no compromete todo el segmento, podríamos darle un chance de cistectomía parcial, que viéndose que está superficial, incluso se podría hacer una cirugía laparoscópica. Muy bien, para el caso 2, a ver, Hurtado, Marjorie, Hurtado. Presente, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame, ¿qué pasa si en el caso un paciente viene de repente con dolor abdominal, 50 años, hipertenso, controlado, vivió durante los primeros 15 años en Cerro de Pasco, de ahí vino a Lima y de ahí estuvo viviendo en Lima toda su vida. Y bueno, por este dolor abdominal le tomaron una ecografía, encontraron lo que estás viendo ahí y después de eso le solicitan una tomografía. ¿Diagnóstico o qué exámenes pedirías adicionalmente para dar un diagnóstico y el manejo que tendrías que dar? Tendría que pedir de igual forma un arco, ¿ve? Y ujú. Y por el lugar de procedencia del paciente tendría que preguntarle su ocupación también, ¿no? Después de esta tomografía, según la imagen parecería ser de un mayor, o sea, un Garbi 4, y probablemente el tamaño sea mayor de 10 centímetros. Y ya se tendría que realizar una resección hepática radical, porque está comprometiendo todo el lóbulo hepático izquierdo, ¿no? ¿Izquierdo? Ah, no. Derecho. Derecho. Ya, bueno, en primer lugar, no es un Garbi 4, porque el Garbi 4 es más sólido. Este es un hialino, pero que tiene mucho compromiso de arenilla, ¿no? Se ve bastante arenilla, ¿no? Si juntamos el antecedente epidemiológico, le tomamos un arco quinto, incluso le podemos hacer un inmunoblot, incluso para quiste hidatídico, nos confirma que se trata de un quiste hidatídico. Y como lo dice su compañera, ¿no? Es un tamaño bastante grande, compromete todo el lado derecho. Siempre es importante, antes de hacer la hepatectomía derecha, pedir una volumetría de cuánto queda en el izquierdo. Realmente acá en este caso, este lado izquierdo a la ojometría parece que fuera buen parénquima, ¿no? Parece que tuviese cuanto menos más del 30% o incluso 40%. Habría que seguir viendo toda la imagen, ¿no? Pero cuanto menos ahí pareciera que tiene buen hígado izquierdo, pero a pesar de eso, la ojometría es buena, pero es empírica, entonces tendríamos que tomar una volumetría. Si vemos que el remanente hepático es más del 20% y todo el lado derecho está comprometido, el tratamiento más óptimo en este paciente es hacer una hepatectomía derecha. Si su hospital no lo puede hacer porque no tiene los recursos, porque no tiene el personal entrenado, pues transferirlo a un hospital donde sí puedan darle un tratamiento radical. Muy bien. El caso clínico es, a ver, Eric Huertas. Eric. Sí, doctora, buenas tardes, presente. Hola, Eric, cuéntame. Este paciente viene porque le dolía el hipogastrio. Paciente mujer de 36 años, con un dolor en hipogastrio, molestias urinarias, disuria, te refiere de hace más o menos un par de semanas, va a un médico general,
le toman una radiografía, encuentran ese hallazgo que ves ahí señalado con la flecha, le toman una ecografía y posteriormente le toman una tomografía. Diagnóstico y manejo. Bueno, ahí doctora lo que podemos ver que ya esto puede ver que es un quiste ya que está calcificado, se puede decir que se trata de RB5. Y bueno, en un RB5 solo lo que hace es esto, seguimiento y solo un control esto ecográfico al año nada más. Ya, pero la paciente viene con una sintomatología. ¿Qué haces con esa paciente? Esto, Porque ella te dice, ¿no? Yo he consultado porque hace 2 semanas, ya un poco más, de repente estoy con dolor en hipogastrio, disuria. Y bueno, fui a este doctor y me tomó estos exámenes y mire, doctor, esto es lo que tengo, ¿no? Tú te acuerdas de nuestra clase y dices, esto me dijeron que esto que lo miro, no, y si este es un quiste calcificado, no señora, no se preocupe, este es un GARVI5, le explicas todo lo que me has explicado ahora. Por eso no hay problema, pero doctor, ¿y qué hago con lo que tengo? El ¿se podría dar dolor. un tratamiento profiláctico, doctora, ahí en ese caso? Con ¿Qué albendazol. tratamiento profiláctico? Eh, con albendazol. Con albendazol. A ver, Huerta, Alfredo, ¿está? ¿Alfredo Huerta está? No. ¿No está? Falta. Wambo, Mari. Ya, tiene problemas en el micro. Ya no importa. Wambo, Mari. Sí. A ver, Wambo. A ver, ¿qué hacemos con este paciente? Creo que todos en la clase no tenemos duda de que esto es un GARVI5, incluso es un quiste pequeño, ¿no? No es muy grande, está en el segmento 6 del hígado. Es un GARVI5 calcificado, no merece mayor cosa, ¿no? De repente un control al año, ¿no? Pero no mayor cosa. Pero ¿qué hacemos con esta paciente que viene con una sintomatología? Por ahí su compañero comentó de darle profiláctico, no sé, ¿usted qué opina? ¿Qué hacemos con esa paciente? Doctora, ¿me escucha? Sí, después me dices. Estamos ahorita con Wambu, Mari. Ya, ok, doctora, disculpe. ¿Podría considerar, doctora, si en este caso, si es que está la sintomatología, porque el albendazol no haría... Sintomatología. Ya, a ver, ¿qué nos dice Miriam Hinojosa? Miriam, ¿estás? Sí, doctora, estaba yo pensando de igual manera, una cirugía también, pero... ¿Alguien en el salón tiene alguna otra idea? Quien tenga otra idea, prenda su micrófono y me dice. Doctora, el albendazol, sí, el A tratamiento ver, con uno por albendazol uno, puede ser, uno. pero si es que la lesión es menos de 5 centímetros. O sea, Ya, otra idea, a ver, alguna otra idea de alguien en el doctora, o salón. sea, el tratamiento sería médico si es que ¿Me dices? Dar tratamiento sintomático. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Dependiendo de las molestias del paciente. A ver, Rodrigo, dependiendo de las molestias, ¿qué pasa con las molestias? Cuéntame. Lo que pasa es que cualquier tratamiento curativo del quiste ya no va a funcionar. Si está calcificado no le podemos dar albendazol porque el medicamento no va a entrar. Ya, entonces. Y las guías no recomiendan operarlo tampoco. Entonces, si es que el paciente tiene alguna molestia, le tendremos que dar el tratamiento para esa molestia y seguir eh, con el control cada año del quiste. Ya, pero ¿qué hace? O sea, puntualmente con esta paciente, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento le damos? ¿Cómo la manejas? ¿Qué le das? Porque la paciente te dice, ya bueno, doctor, usted me dice esto, que el otro, pero ¿y qué hago con esto que tengo? ¿Qué hacemos, Rodrigo? ¿Alguien más en la clase que tenga alguna idea? Que levante la mano. ¿Nadie? ¿Alfredo? Doctora, disculpe. A ver, Marjorie. Doctora, No se peleen, no se peleen. Y después síntomas, Alfredo. por los síntomas que mencionó mujer con disuria y dolor en hipogastrio, ¿no podemos pensar también que tiene una infección urinaria?
Evidentemente, ¿no? Eso sería la primera opción, ¿no es cierto? El otro ha sido un hallazgo, ¿no? O sea, si el paciente viene por una sintomatología, ¿cómo se llama? Uno tiene que encasillar su diagnóstico o su razonamiento diagnóstico en el paciente en base a la sintomatología que tiene, ¿no? Entonces, realmente se debió empezar mínimo con un examen de orina, ¿no? Y de repente después un urocultivo y después eso de repente alguna ecografía pélvica, ¿no? Algo que ayude en descubrir por qué son los síntomas del paciente. Y no tomar pruebas por tomar, ¿no? Entonces a veces pasa eso, ¿no? Va un paciente a un hospital, a una clínica, a un consultorio particular, lo que fuese, y le toman miles de exámenes, ¿no? Toman miles de exámenes, que aparece un hallazgo, que obviamente da un diagnóstico, pero que no nos ayuda en nada, porque como en este caso, no le vamos a hacer nada por ese diagnóstico de un quiste hidrativo Garvey tipo 5, ¿no? Pero ella viene por otra sintomatología. Entonces, justo les ponía el caso porque a veces uno se pone a pensar y comienza todo el mundo a hablar, no, que le pongo Albendazol, que le pongo esto, pero no vemos al paciente. El paciente es lo que nos da síntomas y nosotros tenemos que tratar los síntomas del paciente. Entonces, evitar pedir exámenes por pedir, y cuando se pidan exámenes siempre va a haber un porqué, ¿no? Si yo le pido algo, ¿por qué? Siempre preguntarse el porqué, ¿no? Para poder atinar a un diagnóstico más adecuado sin llevarla a exámenes innecesarios. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos con la clase. Seguimos con la clase, que se ha puesto interesante. Y vemos, bueno, después de este tema de los quistes parasitarios, también vamos a tener lo que es el quiste simple hepático, ¿no? El quiste simple hepático, a veces hay quistes simples hepáticos que también se combinan con otros pequeños quistes, algunos grandes, otros pequeños. Y realmente un quiste hepático simple no da mayor sintomatología, independientemente del tamaño que tenga. Si obviamente usted sabe de que no es parasitario ni no se trata de un cistoadenocarcinoma, entonces realmente si es un quiste hepático simple por imágenes, no necesita mayor tratamiento. Y solo si se hace un tratamiento quirúrgico, como un destechamiento y drenaje por laparoscopía, solo si esto se complicara, este quiste simple, en lugar de estar ahí y no produciendo mayor cosa, si el paciente comienza a tener dolor, obviamente no el dolor en hipogastrio, ¿no? Sino en hipocondrio derecho, ¿no? Si comienza a ver algún signo de sangrado, de repente el paciente comienza, que es raro realmente en un quiste simple, pero pudiera darse, ¿no? Comienza a tener algún tipo de hemoglobina baja, alguna sintomatología de hipotensión, ¿no? Y que cuando uno le toma nuevamente un control de la ecografía o la tomografía, encuentra que en lugar de haber un material totalmente líquido, se ve ya un material un poco denso, ¿no? Entonces podría hacernos pensar en un sangrado, o si es que este quiste simple se abscedara también, ¿no? Entonces, solo en esos casos, que son raros realmente, pero que pudiera existir como complicación del quiste hepático simple, salvo en esos casos, pudiéramos dar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Que usualmente va a ser por laparoscopía. Como ustedes ven, el manejo bastante sencillo, por la laparoscopía se abre el quiste. Realmente, si ustedes han visto, por ejemplo, en el video del manejo del quiste laparoscópico hepático y datídico, ¿no? Que hemos visto de este grupo argentino, la pared del quiste es color blanquecino, nacarada, no tiene una particularidad, ¿no? Cuando es un quiste simple, realmente es casi transparente la pared. Es casi transparente y es bastante, uno lo ve en la paroscopía y es bastante diferente, no se puede confundir. Entonces, bueno, lo que se hace es tal como ustedes están viendo ahí, no se abre el quiste, se aspira y se destecha. Y esa cirugía no dura más de 10 minutos realmente, si es que no es menos. La otra entidad quística que vamos a ver es lo que es la poliquistosis hepática. Y la poliquistosis hepática fue descrita por primera vez por este señor Bristow en el 56, en 1856. Y fue el que describe por primera vez la asociación de la poliquistosis hepática con la enfermedad poliquística renal autosómica dominante en el adulto. La prevalencia es realmente baja, de menos del 1%, y podemos tener esa asociación que él encuentra, ¿no? Entre varios quistes, poliquistosis hepática y poliquistosis renal, ¿no? Como en este caso también, donde hay obviamente menos quistes, pero también hay compromiso hepático y renal. ¿Cómo podemos ver solamente compromiso hepático, ¿no? Y el riñón normal?
Lo usual es que los que comprometen tanto el hígado como el riñón, estos pacientes hacen problemas de insuficiencia renal crónica terminal y terminan en hemodiálisis, muchos de ellos tributarios a trasplante renal. Pero en lo que se refiere a los quistes del hígado, digamos que usualmente son más benevolentes, ¿no? No producen insuficiencia hepática. Pero lo que sí puede producir esta poliquistosis hepática, dependiendo el grado, cuántos quistes tenga, el tamaño, es que pudieran ser tan grandes que pudieran comprometer vía biliar o podrían dar hipertensión portal por el gran tamaño de estos quistes. Podrían llenarse tanto de quistes que comprometen, digamos, comprimen el estómago, el duodeno, entonces el paciente no se alimenta y vemos un paciente desnutrido, ¿no? Pero eso es cuando se tiene una enfermedad poliquistósica hepática predominante, ¿no? O sea, como cuando vemos acá, por ejemplo, ¿no? Este tipo de enfermedad, ¿no? Donde vemos que está todo lleno, el hígado incluso está como una especie de hepatomegalia por la cantidad de quistes que tiene, ¿no? Sin embargo, a veces tenemos enfermedades poliquistosas hepáticas, no, exceptuando del riñón por ahí uno que otro quiste en el riñón y algunos quistes en el hígado y que no va a dar mayor clínica realmente, ¿no? El cuadro clínico en la mayoría de los casos va a ser asintomático, pero una cosa es tener unos cuantos quistes y una cosa ya es tener quistes más grandes donde incluso se pueden ver a lectoscopía. Y dependiendo de esa localización de la poliquistosis hepática, lo que puede darnos es síntomas respiratorios, no disnea, a veces reflujo gastroesofágico, a veces es tan grande en la parte posterior que comienza a dar dolor lumbar, o son varios los quistes o es uno a veces con varios alrededor que de repente comprimen la vena cava y con esto el edema de miembros inferiores. Entonces, depende mucho el cuadro clínico, dependiendo qué estructura está presionando esta cantidad de quistes y produce un cuadro clínico de acuerdo a lo que presione por la cantidad de quistes o el tamaño de quiste que pudiéramos tener. Hay una clasificación así como para Garvey, para el quiste hepático había Garvey, para el poliquistosis hepática hay una clasificación de los quistes según Gigot, y Gigot tiene 3 tipos. El tipo 1, como vemos acá, son aquellos cuando son varios quistes, ¿no? Pero fundamentalmente la mayoría de estos quistes son un poco grandes, ¿no? Un poco grandes como en este caso, son grandes de 7 a 10 centímetros, pero dejan parénquima hepático residual varias áreas, ¿no? No es que esté llenecito de quistes, sino hay parénquima regular mezclado con algunos pocos quistes grandes de más de 7 centímetros. Tenemos el GIGOT tipo 2, que son los quistes medianos, que van de entre 5 a 7 centímetros, donde igualmente dejan parénquima hepático funcional accesible. Pero tenemos los otros que son mucho más peligrosos, que son los GIGOT tipo 3, que son múltiples, pequeños, medianos, de menos de 5 centímetros, la mayoría, en algunos más de 5 a 7, pero ven que están totalmente llenos y son los que hacen efecto de masa, como ustedes están viendo acá. Casa áreas de parénquima residual muy pocas, casi todo vendría a ser quiste. Pero a pesar de eso, funcionalmente el hígado sigue bajando. El problema es la compresión que producen estos quistes y con esto la complicación que pudieran tener. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento realmente es bien variado. Depende mucho, ¿no? Si los quistes son de menos de 5 centímetros y están accesibles, ¿no? Podemos hacer escleroterapia percutánea. O sea, el radiólogo intervencionista encuentra los quistes que de repente están dando dolor, ¿no? O que les está fastidiando al paciente, entonces comienzan a drenar por vía percutánea los quistes múltiples que pudieran existir, ¿no? Pero eso cuando son menos de 5 centímetros. En otros casos tenemos que hacer destechamiento, como lo han visto hace un momento en el quiste simple, y drenaje por vía laparoscópica o abierta, dependiendo del paciente y dependiendo lo que tengamos en el hospital. Sobre todo cuando son superficiales podemos usar más la laparoscópica y drenarlos. En algunos casos tenemos que mezclar técnicas de hepatectomía con destechamiento y drenaje, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha hepatomegalia o está muy comprometido de repente uno de los lóbulos del hígado. Y evidentemente todo este tratamiento se va a dar cuando existe sintomatología. Si no existe sintomatología o es un dolor mínimo, es un dolor que de repente tomas un paracetamol y se te va, no es necesario realmente dar un tratamiento, ¿no? O incluso muchas veces vienen con dolor, pero no vienen por el dolor del quiste, sino por el dolor de otra cosa y hay que estudiarle por qué es ese dolor, ¿no? Pero cuando sí produce
dolor, esto es lo que está produciendo el dolor, o hay compresión de estómago, o está produciendo desnutrición, o está produciendo compresión de vía biliar, o está haciendo compresión de la porta. Entonces, si con esto toda la clínica, entonces ahí sí hay que tratarlos. De alguna manera, ¿no? Sea por vía percutánea, sea por vía laparoscópica, sea por vía abierta, combinar tratamientos entre destechamientos y hepatectomías. Por ejemplo, acá se ve cómo se abre y se ve prácticamente que se sale prácticamente los quistes y es necesario hacer una hepatectomía derecha o una hepatectomía izquierda, dependiendo de donde tenga mayor cantidad de quistes. Y también tenemos la opción del trasplante hepático cuando se tratan de GIGO tipo 3. Sí, solo sí, ya existe una hipertensión portal. O sea, cuando ya es un GIGO tipo 3 y ustedes ven que prácticamente el hígado se convierte en un monstruito, y eso está produciendo una hipertensión portal importante. Cuando existe una afectación grave de la calidad de vida, es decir, el paciente obviamente está comprimiendo estómago, duodeno y no puede comer, pacientes totalmente desnutridos con una barriga muy grande, y la barriga grande es justamente por la cantidad de estos quistes y esta hepatomegalia que tiene. Y incluso se puede hacer un trasplante combinado hepatorrenal si además de esto esta enfermedad no solamente es poliquística hepática, sino poliquística hepatorrenal y el riñón ya está en insuficiencia renal crónica terminal, en hemodiálisis o en prediálisis, ¿no? Entonces, en estos casos vale la pena hacer un trasplante hepático. El último tema es relacionado al absceso hepático. Y el absceso hepático puede ser piógeno o puede ser amebiano. Y cuando es piógeno, el origen, usualmente hay que buscar qué originó ese absceso hepático. Y usualmente el origen está fuera del hígado. Y tenemos que buscar si es que se trata de un problema de origen portal, ¿no? Si es que de repente hay una diverticulitis, una apendicitis, un cuadro infeccioso, una EPI de repente, y que genera un trombo séptico hacia la porta y con esto el absceso. Tenemos que buscar igualmente si hay obstrucción de vía biliar, ¿no? De repente una coleocolitiasis, de repente un tumor periampular que condicione una colangitis y de manera ascendente sobre ese absceso y se hace un absceso hepático. También hay la vía arterial, se producen a veces abscesos hepáticos piógenos cuando existe una bacteremia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El paciente tiene de repente una pielonefritis importante, una sepsis urinaria, ¿no? Que lo lleva al shock séptico, y comienza a haber una bacteremia y se puede alojar alguna de estas bacterias en el hígado y producir un absceso hepático. Postraumático igual, ¿no? Un trauma hepático, paciente traumatizado, de repente cuando se rompe una parte del hígado, se lacera una parte del hígado, y cuando se lacera el hígado puede romperse vena, arteria o vía biliar. Entonces a veces se originan como una especie de vilomas cuando se ha lacerado la vía biliar, y estos vilomas pueden condicionar a una infección posterior. O en el caso también de algunos hematomas hepáticos, que al comienzo el principal riesgo de los hematomas hepáticos traumáticos es obviamente que se rompe el hematoma y con esto un choque hipovolémico. Pero cuando se va reabsorbiendo ese absceso hepático en los días, ya pasa una semana, por ejemplo, una de las complicaciones que pudiera tener un hematoma hepático después de una semana, si es que no se termina de resolver del todo, igualmente son infecciones y con esto un absceso hepático. También tenemos que tener en cuenta y buscar si es que por contigüidad no se está haciendo un absceso hepático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una colecicitis aguda o tenemos un tumor de colon o de estómago que se perfora hacia hígado, igualmente podríamos tener abscesos hepáticos. Entonces, siempre que encontremos un absceso hepático, por ecografía, por tomografía, siempre tenemos que evaluar todas estas cosas que les estoy comentando, porque pudiera haber la causa, pudiera ser otra que está originando el absceso hepático. Y si encontramos la causa, seguramente podemos ayudar a que no vuelva a recurrir el absceso hepático. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un absceso hepático en una ecografía y lo dreno, le doy antibióticos y lo trato, entonces yo estoy contenta y digo, qué bacán, bien, ¿no? Traté el absceso hepático. Pero si yo no supe de que ese absceso hepático es causado por una obstrucción biliar o es causado por una apendicitis, no traté de la causa, y al no tratar la causa sigue originando abscesos al hígado o a otro sitio. Entonces es importante tener en cuenta
estos focos estrepáticos para tratar la causa del absceso hepático. Y en otros casos es criptogénico, ¿no? Donde se formó y no encuentras ninguna causa estrepática y se formó en el hígado y realmente no encuentras el porqué. Estos abscesos hepáticos patógenos fundamentalmente van a tener flora mixta, es decir, gran negativo, gran positivo, bacterias aerobias, anaerobias, ¿no? Diferentes tipos de bacterias realmente. A veces, cuando uno encuentra la causa, podemos orientarnos a ver de qué se trata de un tipo de bacteria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si encontramos de que la causa de ese absceso hepático ha sido una pielonefritis importante, y evidentemente ahí seguramente tenemos un gran negativo aerobio, ¿no? Pero si de repente la causa fue un problema de una neumonía intrahospitalaria, de repente una neumonía extrahospitalaria causado por un gran positivo, entonces tendremos que orientar los antibióticos ahí, ¿no? Pero en buena cuenta, en la mayoría de los abscesos piógenos hay que orientarlos de que son mixtos y tenemos que iniciar una antibiótico-terapia empírica muchas veces, tratando todos los gérmenes. Otro tipo de absceso es lo que viene a ser la entamoeba histolítica, los abscesos amebianos. Y los abscesos amebianos están dados por este tipo de parásito, ¿no? Los quistes se eliminan con las heces, también en lugares obviamente de salubridad no muy adecuada, y sobre todo en zonas o regiones tropicales o subtropicales hay muchos casos de absceso amebiano que hay que tenerlo en consideración. Y en el 80% de los casos se localizan más en el lóbulo derecho. ¿Por qué? No se sabe, pero fundamentalmente más se ve en el lóbulo derecho que en el izquierdo. El cuadro clínico de estos abscesos hepáticos, sean estos bacterianos o sean estos amebianos, van a tener fiebre. Bueno, mayormente los abscesos bacterianos, de origen bacteriano, van a tener un cuadro clínico mucho más agudo, mucho más aparatoso, no con fiebre, dolor, escalofríos, incluso llegan a la hipotensión o a la sepsis. El amebiano usualmente da menos fiebre, no da mucho dolor, no da mucha sintomatología. A veces está ahí y es una fiebre de origen desconocida nada más y no se sabe exactamente por qué, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuando veamos un absceso hepático por imágenes, tomar en cuenta que si es un cuadro clínico muy aparatoso, seguramente se tratará de un bacteriano, y si el cuadro clínico no es tan aparatoso, seguro se tratará de un amebiano. Y con esto obviamente valorar las causas o en qué lugares han estado. Igualmente, ¿no? Cuando vamos al laboratorio, el absceso piógeno te va a dar más leucocitosis y desviación izquierda marcada. El amebiano no te da leucocitosis. Y si es que te la da, pues será muy, muy leve. Realmente no hay eosinofilia, hay una discreta alteración de las pruebas hepáticas en el amebiano. En el piógeno seguro encontraremos una bilirrubina aumentada, con algunas transaminasas aumentadas, y el hemocultivo nos da el 50% del germen. Entonces hay que tener estas cosas en consideración para poder diferenciar uno de otro. El diagnóstico evidentemente se hace por imágenes, ecografía, tomografía, y ¿qué hacemos, no? Para saber de qué se trata. Aparte obviamente del antecedente epidemiológico, de examinar las causas que podrían darte el bacteriano. Y después de eso lo que se hace es vía radiología intervencionista, se hace un drenaje del absceso, se saca el líquido, obviamente como terapéutico puede servir drenándolo, pero asimismo el líquido también lo llevamos, o esta pus la llevamos a gran y cultivo para que nos orienten el tipo de tratamiento que vamos a dar. ¿Qué hacemos con el absceso piógeno? El absceso piógeno, el tratamiento es antibiótico terapia parenteral. De inicio, pensar de que es un polimicrobiano, entonces tenemos que dar medicación para que cubra todo. Usualmente una buena combinación podría ser ampicilina, gentamicina y metronidazol. Más si pensamos más en gran negativos y anaerobios, imipenem y metronidazol sería otra opción. Si no tenemos claro el germen, es mejor utilizar algo que cubra también gran positivos, como ampicilina, negativo genta y metronidazol anaerobios, o antibióticos similares que cubran todo. Aparte del antibiótico, el drenaje, y buscar y tratar el foco primario. Lo usual es que si no encontramos mayor causa es tratarlo el drenaje por vía percutánea de primera opción, pero si encontramos de que el tratamiento del foco primario debemos operar al paciente, pues tenemos que también tratar ese foco primario. Los antibióticos se dan por aproximadamente 3 semanas y, como les comentaba, fundamentalmente el drenaje lo vamos a hacer por radiología intervencionista.
El drenaje podemos optar por un drenaje quirúrgico y no de radiología intervencionista cuando se requiera un acceso transpleural para urbio. O sea, ¿a qué me refiero? De que encontramos un acceso hepático, por ejemplo, en el segmento 7 o en el segmento 8, donde está muy pegado al diafragma, y el recorrido de la aguja que yo voy a hacer por vía percutánea, por radiología intervencionista, podría perforar la pleura, ¿no? Perforando el diafragma, perforo la pleura, perforo el quiste, dreno el absceso, saco y contamino toda la cavidad pleural, ¿no? Y con esto obviamente la complicación de punzar la pleura. Entonces cuando están en localizaciones posteriores o muy pegados al diafragma, es mejor no utilizar radiología intervencionista y hacer un drenaje quirúrgico, fundamentalmente por la paroscopía. Cuando vemos de que existe ascitis, igualmente es mejor tratarlo por la paroscopía porque el líquido pudiera caer al líquido, el líquido purulento pudiera caer a la ascitis y con esto contaminarlo. Entonces es mejor hacer un lavado y drenar incluso también la ascitis. Si encontramos un absceso roto, igualmente, no hay que hacer una mayor limpieza y es mejor hacerlo por cirugía. Y si además, adicionalmente, eso, encontramos que la causa es algo que necesita un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Un absceso hepático que ha condicionado, una apendicitis aguda, perforada, gangrenada, que ha condicionado un absceso hepático, ¿no? Entonces, tratamos quirúrgicamente, pudiéramos hacerlo por la paroscopía, se hace la apendicectomía y se drena el absceso hepático por vía quirúrgica. Se puede optar por la paroscopía, se puede optar por cirugía abierta, eso ya dependerá de del instrumental que tengas en sala de operaciones, ¿no? Entonces, en estos casos, el drenaje debe ser quirúrgico y no por radiólogo intervencionista. En el caso del tratamiento del absceso mediano, aparte del drenaje, ¿no? Vamos a utilizar metronidazol, ¿no? De 750 miligramos cada 8 horas por 10 días, algunos dan incluso 15 días, y luego de eso hay que desparasitar al paciente, ¿no? Y damos idoquinol en la dosis que estoy poniendo ahí cada 8 horas por 20 días, ¿no? Para evitar que nuevamente pues hay que desparasitar estas amebas para que no vuelvan a generar un absceso en el hígado o en cualquier otro órgano. Muy bien, chicos, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien, si no